¿Cómo están? Su amigo el doctor Jesús Gil está otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Algunos pacientes se me acercan y me dicen: oiga, doctor Gil, de pronto me salen ronchas y a veces se me hincha la cara. Ya han pasado varios días, no sé qué me está pasando. Muchos me dicen que es una alergia, otros que es otra cosa. Esto motivó la siguiente plática. Y hoy hablaremos de urticaria más angioedema. Así que, ¡comencemos! Pero, ¿qué es la urticaria? La urticaria es la presencia de ronchas, que pueden ir de 2 a 3 milímetros hasta alcanzar 10 centímetros o abones de gran tamaño. Se puede presentar solo la urticaria hasta en un 40% o bien acompañado de angioedema. ¿Pero qué es el angioedema? El angioedema es cuando el paciente viene hinchado de los labios, que dice: doctor, apenas si puedo hablar, mire cómo estoy, o de los ojos. El angioedema puede presentarse solo o a veces hasta en un 10%, o se pueden presentar ambos. Bien, aquí vemos a un niño que tiene angioedema. Pueden observar la hinchazón de sus ojos y comienzan a hincharse los labios. Pero, ¿cómo se clasifica la urticaria? Se clasifica en aguda cuando es menor de 6 semanas, crónica cuando es mayor de 6 semanas. La crónica se clasifica en espontánea, que dicen de que ningún desencadenante es evidente. Antes esto era conocida como urticaria idiopática, pero ya empiezan a conocerse más causas de estos tipos de urticarias. Y las urticarias inducibles, y ahí tenemos las alérgicas, las físicas, las infecciosas, las ocasionadas por presión, por calor, etc. Pero, ¿cuáles son las causas de urticaria? Ok, tenemos las alérgicas, que son secundarias a algún alimento, algún aditamento, sí, son bastante comunes. Las urticarias infecciosas. Mucha gente cree que porque salen ronchas, ya eso es alergia inmediatamente. Y no, a veces son manifestaciones de infecciones. Ahorita, por ejemplo, con COVID, muchas de las urticarias se manifestaron. Entonces, COVID se manifestó como urticaria. También hay infecciones de vías respiratorias, de vías gastrointestinales, urinarias, que son manifestadas como urticarias. Por medicamentos. Mucha gente se sabe alérgica a medicamentos y después de que toman X medicamento, comienzan a presentar hinchazón o se empiezan a edematizar. Por insectos. Las picaduras de insectos son muy comunes y llegan a ocasionar desde los clásicos mosquitos que nos pica uno por acá, otro y de pronto nos salen por todos lados, hasta picaduras muy severas como por ejemplo las avispas o las abejas, que una vez que pican y van sensibilizando a la persona, esta poco a poco va agarrándose, primero puede empezar con ronchas, luego se hincha, luego empieza con dificultad para respirar y se llegan inclusive a hospitalizar y a poner muy graves. Algunos de estos pacientes inclusive llegan a morir si no son atendidos adecuadamente. Los aeroalergenos, ¿a qué nos referimos? A que algunas plantas, árboles, pastos también la pueden ocasionar, o bien el clásico polvo casero. Eso también es causa de urticaria. Otras causas de urticaria son las urticarias físicas, esas famosas urticarias que cuando de pronto nos rascamos y sopas, nos empiezan a salir así como una pequeña roncha donde nos rascamos. Eso se llama dermografismo. O bien los hombres, en el caso de que del cinturón que se lo ponen, luego se quitan y en esa área donde se colocó en el cinturón, agarra y le sale una roncha. O en las mujeres, en la zona del brasier, en donde están los tirantes, de pronto se lo quitan y ven que están llenos de ronchas.
Esto se llama urticaria por presión. En el caso de los pacientes que luego salen al sol y luego ven que todo esto agarra y está lleno de lesiones, sobre todo en zonas expuestas al sol, esto se llama urticaria solar. Hay otro tipo de urticarias que son las urticarias por vibración, que son unas urticarias un poco menos frecuentes son más raras y se dan cuando el paciente está en zonas donde está vibrando y empieza a llenarse de ronchas. Tenemos otras causas de urticaria como las urticarias colinérgicas. Aquellos pacientes que hacen ejercicio, después de que hacen ejercicio, sopas, empiezan a salirle ronchas. Dicen, doctor, ¿pero qué me está pasando? O aquel paciente que también se mete a bañar con agua fría y de pronto salen todo hinchado y lleno de comezón y empiezan otra vez, ¿pero qué me pasa? Soy alérgico al frío o al calor en caso de agua muy caliente. Bien, entonces como se pueden dar cuenta, no solamente son las alergias las causantes de urticaria o de esas ronchas que tan molestas son. En niños, la urticaria aguda ocupa el 15%. Afortunadamente, las urticarias crónicas son foco frecuente, pero las hospitalizaciones por urticaria son más frecuentes en niños que en adultos. La urticaria aguda en niños, la primera causa es la infecciosa. A veces agarra, el niño comienza con un cuadro respiratorio de vías respiratorias altas o bien bajas, o comienza con un cuadro gastrointestinal, o bien con un cuadro de infección de vías urinarias, ¿sí? O bien llegan con muchos problemas digestivos y les encontramos Helicobacter pylori. Quiero señalarles que Helicobacter pylori es uno de los causantes infecciosos más frecuentes de urticaria. Los alimentos, obviamente que los alimentos son también una causa muy frecuente de urticaria en niños. Hay que recordar algo que quiero que no se les olvide. Nadie es alérgico a algo que no conoce. Por ejemplo, fueron a comer, un guisado. Y de pronto le echaron unas almendras que ustedes nunca habían comido. Y al otro día se hinchan. Y dicen, no, doctor, yo creo que lo que me hizo daño fueron esas almendras que nunca había yo probado. No, señora, eso no fue lo que ocasionó el problema. El problema fue algo que ya había comido antes. Los alimentos nuevos no nos ocasionan de inicio una alergia. Puede suceder, pero en casos muy extremos. Así que seguramente usted ya había comido eso y le ocasionó la urticaria. Aquí de paso voy a meter, por ejemplo, los camarones. A veces la gente agarra, es alérgico al camarón y a pesar de eso lo llega a comer y se ponen muy graves. Bien, los medicamentos son menos frecuentes de causa de urticaria en niños, hasta apenas en un 5.4%. Pero ¿qué pasa con los adultos? El 50% son de origen desconocido, idiopático, o sea que no siempre vamos a encontrar una causa de urticaria. El 40% son secundarios a infecciones de vías respiratorias superiores y el 9% a medicamentos. Obviamente que también hay un gran porcentaje por alimentos. Cuando tenemos una causa de urticaria bien clara, que usted consume algo o un medicamento lo ocasiona, no hay por qué hacer tantos estudios si ya tenemos una causa-efecto. A veces no es que quiero que me estudie por qué me están saliendo, pero si usted me está diciendo que le ocasionó tal medicamento, si usted me está diciendo que le ocasionó tal alimento, no tiene objeto. En el caso de los medicamentos, lo que se hace muchas veces es que si es alérgico a X medicamento, lo que se trata es evitar tomar ese tipo de medicamentos y los derivados o el grupo de ese tipo de medicamentos. Por ejemplo, el derivado de las aspirinas, pues tenemos que quitar naproxeno, paracetamol, en fin. ¿Ok? Bien. Las urticarias crónicas son más frecuentes en mujeres, ¿sí? Y llegan a tener una prevalencia anual mundial hasta del 1,8%. La edad más frecuente oscila entre 25 y 60 años. No vamos a pelear entre 35, 60, 25, también está reportado. Y regularmente el 55% de los pacientes no son controlados con
el primer tratamiento o el tratamiento de primera línea. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes llegan con mucha comezón, llegan a un poco mal y no se les quita con los medicamentos y se desespera. Siempre hay algún medicamento para quitarlos, pero son más difíciles de tratar, las urticarias crónicas. Pero ¿cuáles son los desencadenantes de las urticarias? Bueno, tenemos las reacciones a alimentos, los famosos aditamentos, los conservadores, que son disparadores también de urticaria o de alergias. El estrés, ahorita todo mundo andamos con lo de COVID, andamos muy estresados por muchas cosas y obviamente que eso ocasiona que las enfermedades alérgicas se manifiesten más. Luego, por ejemplo, si a un paciente le sale una roncha, le sale una roncha, no, ya me va a comenzar, doctor, y empiezan a rascarse y le salen más, cuando lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos. Desde luego que a todo mundo nos desespera la presencia de la comezón o de una roncha, pero si usted agarra y le sale una roncha y lo que hace es rascarse más, pues más le van a salir. Los cambios hormonales o los trastornos hormonales ocasionan también urticaria, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, llegan a provocar también urticaria. Y bien, los procesos autoinmunitarios, como artritis reumatoide, lupus eritematoso, hay inclusive urticarias autoinmunes. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el organismo nos empieza a atacar, en lugar de atacar infecciones, nos empieza a atacar y crea anticuerpos contra nosotros mismos o contra nuestra piel y empiezan esos fenómenos autoinmunitarios. Bien, aquí en esta diapositiva podemos observar algunos pacientes con urticaria. ¿Sí? Tenemos a un paciente que tiene una urticaria por frío. Aquí pueden ver una roncha que le provocamos porque el paciente decía que nada más se metía a bañar y le salían ronchas. Le pusimos una prueba de hielo, el cual se coloca, se está un rato y luego se ve cómo se va formando la roncha. O esta otra paciente que tuvo una urticaria secundaria a una vacuna. La paciente me habló muy angustiada, que iba a pasar. No, regularmente son cosas muy transitorias. O este pequeñito que nos ha costado mucho trabajo, el cual presenta urticaria, se pueden dar cuenta, toda su careta está roja. Y esto seguramente es una urticaria de tipo infecciosa. Aquí podemos observar otra vez a otro paciente que tiene una urticaria por frío. ¿Sí? Nuevamente le hacemos la prueba de hielo y esto se resuelve. O aquí tenemos a otro pequeñito, el cual comienza con su urticaria, y aquí tenemos otro. Este es un pequeño que nos llegó, el cual refirió un rash, unas urticarias, unas ronchas muy pequeñas, las cuales al inicio se quitaban y después ya no se podían quitar. Este paciente tuvo que entrar a biopsia y resultó ser una urticaria común. Aquí tenemos presencia de ronchas, ¿sí? En otro paciente por una urticaria infecciosa. Y aquí tenemos a un pequeñito, el cual, si se pueden dar cuenta, ya está todo hinchadito de sus ojos y de sus labios. Esto se llama angioedema. Aquí tenemos un paciente, como el que les platicaba, que se les hincha la boca. Esto es angioedema. Y aquí tenemos el clásico, el paciente que se rasca y que le empiezan a quedar las marcas donde se rasca. Esto se llama dermografismo. Cabe señalar que las urticarias agudas regularmente salen ronchas que ceden durante 24 horas. Van, se quitan, regresan, se quitan, pero no duran más de 24 horas. Cuando una roncha persiste por más de 24 horas y que persiste por más de 6 semanas y tarda más de 24 horas, se quita otras 24, 72 horas, se quita, esto ya estamos hablando de una urticaria crónica. Y recordar que un gran porcentaje de las urticarias crónicas, más del 50%, se llaman urticarias crónicas espontáneas o conocidas como urticarias idiopáticas. ¿Sí? Y el paciente, la verdad, pasa con muchas molestias, se pasa rascando, ya se desespera, ya no sabe ni qué hacer. La verdad, sí llegan a sufrir muchos tipos de pacientes, pero todo tiene solución. La mitad de las urticarias crónicas duran menos de un año y se resuelven, pero algún porcentaje ya menor, del 10 al 15%, persisten por más de 5 años.
Así que hay que tener mucha paciencia, porque muchas veces son víctimas de charlatanes y que les prometen que les van a quitar la urticaria y les dan cosas que pueden agarrar y exacerbarles más este tipo de cuadros, y sobre todo cuando no han identificado la causa. Pero, ¿cómo se hace el diagnóstico de urticaria? El diagnóstico se va a hacer mediante una buena historia clínica, ¿sí? Preguntarle al paciente dónde vive, todo lo que hay a su alrededor, el tiempo de aparición de las lesiones, como yo les comentaba, si es una roncha que dura menos de 24 horas, si este cuadro ha durado menos de 6 semanas, estamos hasta un cuadro agudo. Si esta roncha dura más de 24 horas, va y viene, puede ser que estemos ante una urticaria crónica y buscarle una causa, obviamente. ¿Sí? Hay que mandarle en algunos pacientes estudios de laboratorio, en esas urticarias que pensamos que sean de origen autoinmune o secundarias a otro tipo de enfermedades autoinmunitarias. En algunos pacientes tendremos que hacer pruebas de alergia para ver si hay algún alimento o algo que lo esté desencadenando. No todos los pacientes ameritan pruebas de alergia, puesto que ya les comenté que muchos pueden ser infecciosos, autoinmunitarios, en fin. Y ya cuando tenemos otra vez ese paciente que la roncha dura más de 6 semanas, más de 24 horas, 72, pero que persisten por más de 6 semanas, muchas veces hay que hacerle biopsia de piel para poder llegar a un diagnóstico correcto de urticaria. Bien, pero ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento básicamente es a base de antihistamínicos. Muchas veces los pacientes van y el médico les da adecuadamente el tratamiento, pero se los dan a veces por 2, 3 días y se quitan la roncha y se el paciente, ya se me quitó, pero vuelven a regresar. Y agarra el paciente otra vez, no doctor, es que ya tomé X antihistamínico y no se me quiere quitar. Lo que pasa es que a veces no lo están tomando adecuadamente. Hay que recordar que los antihistamínicos se toman a dosis elevadas para que se pueda resolver, y el tiempo mínimo que se emplean en urticaria aguda es un mes. Así que si se lo están tomando por una semana, por 3, 4 días, esto puede regresar. Así que, aunque usted ya se sienta bien y todo, se tiene que seguir tomando su medicamento. Hay otro tipo de medicamentos que también utilizamos, como son los esteroides, que deben también de ser indicados por los médicos por tiempos, dependiendo el tipo de urticaria que tenga, para así saber qué tiempo se los vamos a dar. En caso de que esto persista y que no quiere ceder, tenemos a los inmunosupresores. Y en los inmunosupresores ahí tenemos muchos medicamentos que tenemos que estarle dando para quitarle la molestia. Amén, que tenemos también que estarle dando antihistamínicos por la comezón que les ocasiona. Pero pues también existen nuevos tratamientos que son los anticuerpos monoclonales, que no son más que anticuerpos que van a atacar a los anticuerpos que nos están atacando. Tratan de destruirlos para que ahora sí estemos mejor. De estos hay bastantes tipos de anticuerpos monoclonales ya en el mercado que podemos utilizar, y obviamente todos estos son bajo prescripción médica. Pero, ¿cuál es la presentación más grave de una urticaria? Bueno, a veces cuando todo va bien o estamos bien y de pronto empezamos con ronchas a aparecernos y de pronto comenzamos a hincharnos de los labios o de los ojos y nos comienza a sentir o empezamos con falta de aire o una opresión, cuidado, no vayamos a estar ante un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es la expresión máxima de una alergia y aquí sí nos podemos morir. Por ejemplo, pacientes que son alérgicos a picaduras de abejas o de avispas, ya saben que enseguida salen las ronchas y empiezan a hincharse, se tienen que ir inmediatamente al hospital. ¿Por qué? Porque pueden caer en shock anafiláctico. O bien, los pacientes que son alérgicos a un alimento y lo empiezan a comer y empiezan a ver ronchas y empiezan a hincharse y empiezan a tener dificultad, hay que ir inmediatamente al médico porque podemos estar ante un caso grave que es un shock anafiláctico. Bien, espero que este tipo de pláticas les sean útiles y quería terminar con esta diapositiva y con una canción que dicen que grabé en la penca del maguey tu nombre, pero si le graban tu nombre en la espalda de tu pareja, ¿sí? Cuidado, no se sientan muy orgullosos, mira, ya te
ya te grafiteó, ya te pinté aquí tu nombre. No, cuidado. Si se quedan marcas, estaremos ante una urticaria física por dermografismo, y esto es una urticaria que hay que tratar. Así que espero estén bien y cualquier cosa estoy para servirles y muchas gracias. Hasta pronto.